Te detectaron riesgo alto para preeclampsia y te indicaron suplementos de calcio como parte de las medidas de prevención, en conjunto con el ácido acetilsalicílico, porque vives en una zona donde la dieta es muy baja en calcio. Mucho cuidado, porque pudieses estar siendo subdosificada y esa cantidad de calcio que estás recibiendo sea muy baja y no cumpla su objetivo. Mi nombre es Luis Edgardo Cabrera, médico ginecostetra, docente universitario, y antes de comenzar el video de hoy quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal dedicado a este maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia, y como les digo siempre, todos mis videos los hago con mucho cariño para todos ustedes. En esta oportunidad quiero hablarles sobre la suplementación de calcio. Es un poco controversial porque hay una corriente actual en la cual se sugiere que el calcio no debe ser empleado de rutina, con muchos basamentos desde el punto de vista de estudios. Realmente, si una persona tiene una dieta adecuada en calcio, no necesitaría tomar más calcio como parte de la suplementación, ya que en la dieta ha ingerido durante muchos años y en la actualidad una cantidad adecuada de ese calcio elemental para poder suplir las necesidades del embarazo. Pero existen casos en los cuales, zonas en las cuales la cantidad de calcio que ingresa, que es consumida por la paciente, es muy escaso. También existe, por ejemplo, pacientes que tienen hábitos alimentarios, por ejemplo, vegetarianos, donde la ingesta de calcio es mucho menor. Entonces necesitan una suplementación de calcio. Ahora, si a este tipo de pacientes se le diagnostica riesgo alto para preeclampsia, es una paciente que debe recibir una dosis específica de calcio elemental para poder realmente tener un efecto de prevención en preeclampsia. Según la Organización Mundial de la Salud, la dosis para prevención en preeclampsia en este contexto es entre 1.5 y 2 gramos de calcio elemental. Y esto es lo importante acá. ¿Por qué? Porque los preparados de calcio como suplemento no vienen en su forma elemental, vienen en forma de citrato de calcio y carbonato de calcio, que son los dos tipos de calcio que más se comercializan en forma de suplemento. Por lo que debemos indicarlo a la hora de establecer el riesgo alto para preeclampsia. Pero, insisto, no se trataría de calcio elemental, sino ya sea de citrato de calcio o de carbonato de calcio. Ahora, el carbonato de calcio tiene 40% de calcio elemental y el citrato de calcio, que por lo menos acá en Venezuela es el más empleado en el embarazo, solamente tiene el 21% de calcio elemental. ¿Qué quiere decir esto? Que los preparados de suplementación específicos para el embarazo que más concentración de calcio tienen alrededor de 950 miligramos de citrato de calcio. Esto sería unos 200 miligramos de calcio elemental. Por lo que para llegar a la dosis recomendada de la OMS de un máximo de 2 gramos de calcio elemental, necesitaríamos 10 tabletas diarias de esos preparados que contienen 950 miligramos. Por lo que serían demasiadas pastillas, posiblemente ocasionando más complicaciones desde el punto de vista gastrointestinal. Por lo que en estos casos necesitaríamos emplear dosis más altas, es decir, preparados que contengan una dosis mayor, como por ejemplo 1500 miligramos de calcio en forma de citrato o de carbonato. Ahora, si hablamos de la concentración, como ya les mencioné, el citrato de calcio solamente tiene el 21% de concentración. En cambio, el carbonato de calcio tiene un 40%. Por lo que en estos casos sería muy prudente elegir el carbonato sobre el citrato, por supuesto, para reducir la cantidad de pastillas. 1500 miligramos de carbonato de calcio que existen preparados con esta concentración, aquí pudiésemos tener aproximadamente 600 miligramos de calcio elemental. Por lo que 600 miligramos 3 veces al día, es decir, con cada comida, puede suplir la dosis entre 1.5 y 2 gramos
de calcio elemental. Por lo que en este caso pudiésemos indicarlo, carbonato de calcio 1500 miligramos, o sea, o 1.5 gramos, que estaría aportando 600 miligramos de calcio elemental 3 veces al día. Ahí estaríamos más o menos en 1.8 gramos, por lo que sería una dosis adecuada como parte de la prevención en preeclampsia en pacientes cuyo contexto alimentario involucra que no consume de manera rutinaria la cantidad de calcio suficiente durante el día. Ejemplo, insisto con eso, hay algunas poblaciones, pero el ejemplo clásico es las personas que son vegetarianas o veganas. Esto es muy importante, porque ¿qué es lo que se suele hacer? Se suele indicar como parte de la suplementación el calcio con un máximo de 950 miligramos de calcio en forma de citrato, y lo que estamos aportando son 200 miligramos. Esto es una de calcio elemental. Esto es una dosis muy baja que no logra el objetivo de prevención en preeclampsia. Si colocamos el citrato con la dosis adecuada, tendríamos que utilizar muchas pastillas, porque la concentración de citrato de calcio en la parte del calcio elemental es solo el 21%, por lo que para lograr el objetivo tendríamos que utilizar gran cantidad de pastillas al día. Ya habíamos mencionado alrededor de 10 en preparados de 950 miligramos, pero en preparados de 1500 miligramos que también se pueden conseguir de citrato de calcio, tendríamos que utilizar alrededor de 7 pastillas, tomarse 2 pastillas o hasta 3 pastillas por toma, por lo que esto implicaría posibles efectos secundarios a nivel gastrointestinal. Son pastillas grandes que pueden ocasionar efectos, por ejemplo, náuseas, vómitos, que son síntomas muy frecuentes en el embarazo. Esto puede exacerbarlo. Por lo que es muy importante tener este conocimiento para poder establecer realmente cuál es la dosis de calcio, la cantidad de calcio que debemos administrar. En conclusión a todo esto, si tenemos una paciente en un contexto de riesgo alto para preeclampsia y necesita recibir suplemento de calcio como parte de la prevención en preeclampsia en conjunto con el ácido acetil salicílico, debemos indicar, y es la recomendación, en función al mejor beneficio. Recuerden, en medicina todo es que el beneficio supere al riesgo, el carbonato de calcio en una concentración de 1500 miligramos, y se puede emplear una tableta con cada comida, es decir, 3 veces al día, y ahí estamos administrando 600 miligramos de calcio elemental por dosis, por lo que estaríamos llegando a 1.8 gramos, es decir, estamos entre 1.5 y 2 gramos. En ese punto, la paciente va a recibir la dosis adecuada para prevención en preeclampsia. Si solamente utilizamos la dosis regular, que un máximo de esos suplementos que se utilizan como parte del embarazo son de 950 miligramos, y de citrato de calcio solamente estaríamos empleando 200 miligramos, una dosis muy baja que no va a brindar el beneficio de prevención en preeclampsia. Sé que muchas veces y en algunos contextos se menciona que el carbonato de calcio puede tener más efectos secundarios en función a la parte renal, pero realmente el utilizar un exceso de pastillas, en estos casos, cuando se emplea el citrato de calcio, puede producir más efectos secundarios que beneficios. En cambio, el carbonato de calcio nos permite utilizar una cantidad menor de tabletas y poder llegar a la dosis óptima para que esta paciente tenga el beneficio de recibir el calcio suficiente para prevenir preeclampsia. Insisto, esto no es para todas las pacientes, esto es en el contexto en que una paciente tenga un hábito alimentario durante toda su vida o gran parte de su vida con una reducción significativa en el consumo de alimentos que contengan calcio. Contextos de algunos países donde la alimentación es pobre en proteína animal, pobre en lácteos, en estos contextos está indicado. Y también en pacientes con deficiencia en la alimentación, por ejemplo, por hábitos normales o dietas que realizan personas en función a el contexto de personas con dietas de tipo vegana, de tipo vegetariana, donde posiblemente la cantidad de calcio que ha recibido durante gran parte de su vida o un tiempo prolongado y en la actualidad es baja en calcio.
¿Se puede suplementar con calcio? Sí, hay en la suplementación básica en el embarazo y en algunos contextos se puede emplear, aunque insisto, hay corrientes que indican que no se debería hacer de rutina, pero las dosis, ahí es donde está el problema. Si es como suplementación general, como una suplementación, existen preparados, probablemente le estemos suministrando solo 200 miligramos de calcio elemental en esos preparados de vitaminas para el embarazo. Ahora, si nosotros lo que queremos es realmente colocar el calcio para prevención, debemos aumentar muchísimo la dosis porque realmente se requiere una dosis mucho mayor. Ya explicamos cómo tomarlo. Estas son recomendaciones importantes que usted como paciente y también el personal de salud, estudiante de medicina, personal de enfermería deben conocer, porque no es suficiente la suplementación regular de calcio para poder emplearla como prevención en preeclampsia. Es decir, una paciente que tiene riesgo alto porque se hacen las evaluaciones correspondientes y se establece que la paciente tiene riesgo alto para preeclampsia, en este caso debe recibir una dosis mucho mayor, tal cual como se lo expliqué, y aquí el carbonato de calcio sería la mejor opción. Yo voy a dejar este video hasta aquí. En verdad, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.